Dios mío, no puedo creer que haya llegado el momento de la recta final donde todo se decide, donde ya uno prueba si esa preparación valió la pena. Y no, muy feliz, muy emocionada y ante todo muchísima tranquilidad, eso es lo más importante. Bueno, les confieso que desde pequeña siempre quise participar en el Miss Colombia y bueno, me fue muy bien, ya estoy aquí representando a mi país con muchísimo orgullo, con muchísimo honor. Ellos están orgullosos de mí, que eso es lo más importante y ese es el resultado que todos los días quiero ver, porque ese es para mí todo el punto. Y nada, disfrutando cada momento, aprendiendo, cambiando muchísimo y creciendo y nada, esperando a que esa corona sea mía y para mi país porque de verdad la anhelan. Cuando no estoy en una pasarela, que me gusta hacer, relajarme, me encanta ir a la playa, me encanta estar con mis amigos, me encanta comer, no saben todo lo que yo como, entonces me encanta probar diferentes platos de comida. Pasta, y pueden creer que Miss Universo nos llevaron como a 5 restaurantes italianos. Pero yo me resistí porque los colombianos son muy exigentes, entonces me tengo que mantener en línea. Yo soy pésima cocinera, pero les cuento que estuve en un cooking contest en el Miss Universo y quedé de tercer puesto entre 12 candidatas. Entonces ya he aprendido y ya he mejorado con ese aspecto de la cocina. Bueno, a toda la gente hermosa de Colombia que está en Aruba, a toda la gente de Aruba, espero que me invite porque quiero conocer ese país porque me han contado que es espectacular. Les mando un saludo desde pleno Miss Universo aquí en el Doral y no se pierdan nada porque va a estar, miren, les cuento, espectacular. Les mando un beso. ¡Mua!